Nos visita la licenciada Desiree Wiedemann en la columna Lo que nos pasa. Bueno, vamos a continuar hablando sobre este tema muy interesante, el carácter y la personalidad. ¿Se hereda o se construye? La verdad que al final quedamos ahí en medias tintas, porque no sabemos si realmente venimos al mundo con un carácter definido o lo vamos construyendo de a poco. Bueno, habíamos dicho, buenos días primero, ¿no es cierto? Buenas noches. Habíamos dicho de que en realidad el carácter formaba parte de la personalidad, Ajá. Que no son dos cosas distintas, si bien tienen algunas diferencias. Y sí, en parte podríamos decir que tenemos una predisposición genética y por otro lado decimos también que se va construyendo en conjunto con el ambiente, con la sociedad, con la educación, con el entorno, ¿no? Y por supuesto la familia como núcleo básico de formación de la personalidad y del carácter, ¿no? Como para complementar. Entonces, pero no sé si llamaríamos esto heredado. Claro. ¿No? ¿Cuál sería el término correcto? Yo diría que es una predisposición, que se puede, una persona que tiene un carácter explosivo puede desarrollar o no el carácter explosivo, pero hoy sabemos que también tienen que ver con los tipos de vínculo que se establecen entre los miembros de la familia, ¿no? Y el tipo de vínculo que establecen los padres con los niños, el famoso apego del que hablamos tanto, claro. ¿No? Entonces esto también tiene que ver con eso. Quienes más fuerzas ejercen en la formación de este carácter son los padres, Son supongo. los padres, son claro. Los primeros modelos que tenemos, son los primeros modelos identificatorios, las primeras personas a las que tenemos como figuras a seguir. Después van a ser más adelante los compañeros, después los amigos y bueno, después va a ser la sociedad misma, ¿no? La que además de incluirnos nos va a servir como modelo. No es lo mismo carácter y personalidad, no, son cosas distintas. No, eran cosas distintas. ¿Te acordás de lo que hablamos la última vez? Más o menos, pero no sé si la gente lo está recordando. Bueno, cuando hablamos de carácter hablamos de una predisposición que tiene que ver con una forma de ser, ¿no? Con una conducta, puntualmente con una conducta, con las distintas formas de reaccionar ante los problemas, ante situaciones que nos generan determinadas emociones, ¿no es cierto? Y la personalidad tiene más que ver con una construcción que implica valores, ¿sí? Normas sociales, el entorno, ¿sí? Entonces, bueno, justamente esto son dos campos totalmente distintos, pero como decimos, el carácter está incluido dentro de la personalidad. Ahora, la construcción de este carácter y personalidad del recién nacido que llega al mundo, ¿se planifica? Es decir, uno establece cómo lo voy a ir criando para que tenga una personalidad adecuada, lo que yo considero que es adecuado, o se va dando de manera espontánea. Yo creo que cada padre debe saber que tiene por lo menos un plan, ¿no? Claro. Los padres deben tener un plan, además de que, bueno, los niños incluso creo que desde antes del nacimiento son deseados, ¿no? Por los padres, son pensados, son imaginados, cómo va a ser, a quién se va a parecer, los rasgos de quién va a tener, ¿no? Y el carácter de quién va a tener. Son todos estos términos que uno utiliza para sentir que pertenece, ¿no? Claro. Que la familia se va formando, porque bueno, el hijo es el que inaugura la familia, ¿no? O sea, una pareja se convierte en familia cuando aparece el primer niño. Entonces, importante entender de que eso también va a influenciar en la regulación emocional que tenga la persona después. El niño primero, después el adolescente y luego el adulto. Cuando hablamos de regulación emocional, ¿de qué hablamos? ¿No? Del famoso autocontrol, de la famosa el control de la ira, el control de la impulsividad, porque si hablamos de carácter y hablamos de esta persona es una persona explosiva, tenemos que pensar en cómo hacemos para autocontrolarse, ¿no? Porque bueno, como decimos, nadie nace siendo explosivo o nadie nace siendo errático o pasional, sino que simplemente existe una tendencia y son los padres o los modelos cuidadores, por ejemplo, los que van a decidir si este es el camino adecuado o no. Ahora sí existen niños que tienen como personalidades más marcadas desde niños, ¿no? Claro. Que uno dice, bueno, esta persona tiene un carácter más fuerte o tiene una tendencia a marcar las decisiones, ¿no? A tomar decisiones y decir, bueno, esto es lo que quiero y lo mantengo, ¿no? Y desde chicos ya muestran esta predisposición o estas ganas de que se haga lo que ellos quieren. Entonces es interesante que es una discusión interesante esta, ¿no? Sobre si nacemos o nos vamos formando a lo largo de la vida, ¿no? Y yo creo que es un poquito de ambas cosas.
Y mucho tiene que ver también con los recursos que la persona va a tener, los recursos emocionales que los padres logren brindar. Para eso los padres deben tener estos recursos emocionales desarrollados, para después poder moldear esa personalidad acorde a lo que cada uno espera, ¿no? O imagina de su hijo, digamos. En síntesis, el acompañamiento de los padres, fundamental. Fundamental, sí. Y a prestarle atención. A prestarle atención por sobre todo, responder a las necesidades de forma adecuada. Es lo que decimos siempre, a veces pensamos el niño llora y automáticamente tiene hambre, y no siempre es así, ¿no? Hay que aprender a identificar cada necesidad de los niños. Eso va a hacer que el día de mañana el niño también pueda aprender a entender cuáles son sus propias necesidades, ¿sí? Esto es una internalización que hace falta aplicar desde chico. Muy bien, Desiree, muchísimas gracias. De nada. Buenas noches.